hombres. Los rusos sufrieron una humillación similar en Friedland el 14 de junio de 1807, cuando Napoleón los derrotó completamente. Después de esta batalla, el zar Alejandro aceptó rápidamente el ofrecimiento de paz de Napoleón y juntos negociaron la paz de Tilsit, en la que Rusia no perdió nada de territorio y solo se comprometió a evitar comerciar con Inglaterra. Suecia, el único país que le quedaba como aliado a Inglaterra, fue sometido por Napoleón con la ayuda de Rusia y Dinamarca, y el primero de estos países se quedó con Finlandia, que hasta entonces había pertenecido a Suecia. Por presión de Napoleón, el rey sueco Gustavo IV fue obligado a abdicar a favor de su tío Carlos XIII, quien prometió nombrar a uno de los mariscales de Napoleón, el general Bernadotte, como su heredero. En esta forma quedó liquidada la tercera coalición. Napoleón alcanzó su mayor altura el año de 1808, cuando tuvo prácticamente a toda Europa, con excepción de Inglaterra, bajo su dominio. El norte de Italia fue convertido en un reino del que Napoleón era rey. El reino de Nápoles era gobernado por su hermano José y Holanda por su hermano Luis. El Papa, el Gran Ducado de Varsovia y los reyes de España y Dinamarca eran sus aliados. En Alemania, el influjo de Napoleón fue total, pues Austria y Prusia habían quedado convertidas en potencias de segundo orden. Bonaparte redujo el número de estados alemanes de más de 300 a menos de 100. Y el año de 1806 suprimió el Sacro Imperio Romano, incorporó a Francia todos los estados que quedaban al oeste del río Rin y con los restantes organizó la Confederación del Rin, que quedó bajo su protección. Francisco II, el último emperador del Sacro Imperio Romano, tomó el título de Francisco I, emperador de Austria. En todos los territorios conquistados por los franceses se abolió el feudalismo y la servidumbre, se reconoció la igualdad de todos los ciudadanos y se introdujeron los principios ilustrados del Código Napoleónico. Para que tuviera éxito el sistema continental, Napoleón necesitaba quebrantar las íntimas relaciones comerciales que desde mucho tiempo atrás existían entre Inglaterra y Portugal. Después de la paz de Tilsit, ordenó a Portugal que se adhiriera a sus decretos, pero al rehusarse este país, mandó un ejército a conquistarlo. Con el permiso del gobierno español, este ejército pasó a través de España, entrando a Lisboa en octubre de 1807. La familia real de Portugal huyó a Brasil, que era la principal colonia portuguesa. El año de 1808, Napoleón tiene una entrevista en la frontera de Francia y España con el rey Carlos IV de este último país, su heredero el príncipe Fernando y el primer ministro Godoy. Obligó tanto al rey como al príncipe a renunciar al trono de España y en su lugar puso a su hermano José, quien hasta entonces había sido rey de Nápoles, y en el trono de este último país a su cuñado Joaquín Murat. José Bonaparte fue coronado en Madrid el mes de julio de 1808, pero en agosto fue desalojado de esta ciudad por un violento levantamiento del pueblo español. Este levantamiento fue un estallido de la nueva fuerza del patriotismo nacional, al cual se debería finalmente la caída de Napoleón. Fue una rebelión espontánea en la que la gente de todas clases sociales tomó parte. Inglaterra, que había prometido ayudar a cualquier país que se levantara contra el enemigo común de todas las naciones, mandó a Portugal en agosto de 1808 un ejército a las órdenes del duque de Wellington, quien con la ayuda de españoles y portugueses pronto expulsó a los franceses de Portugal. Pero la lucha en España va a durar hasta el año de 1813, cuando finalmente sean desalojados los franceses. Austria, despertando con las humillantes derrotas que Napoleón le había dado en 1805. Se había estado preparando para un nuevo conflicto con el emperador francés, instituyendo una reforma militar y estimulando un sentimiento de patriotismo nacional entre la gente. El año de 1809, cuando Napoleón estaba teniendo dificultades en España, le pareció a Austria que había llegado su oportunidad. Por tanto, declaró la guerra a Francia. Aunque los austríacos lograron en Aspern una victoria, esta no fue aprovechada y en julio de 1809
son derrotados completamente por Napoleón en Wagram. Esto forzó a Austria a pedir la paz, viéndose obligada a entregar parte de la Polonia austríaca a Rusia y el resto del Gran Ducado de Varsovia, quedándose Francia con las provincias líricas en las costas del mar Adriático. Un acuerdo adicional al terminar este conflicto fue que Napoleón se divorció de su esposa Josefina y se casó con la princesa María Luisa, hija del emperador de Austria, Francisco I. El año de 1811 nació un hijo de este matrimonio, al cual se le dio el título de rey de Roma. Son múltiples las causas de la caída del imperio napoleónico, pero algunas de ellas resaltan con mayor claridad. Es indudable que el éxito que Napoleón tuvo en un principio dependía completamente de él, pero ahora estaba envejeciendo rápidamente y su poder intelectual y genio militar parecían estar declinando, al mismo tiempo que sus enemigos estaban aprendiendo a contrarrestar su estrategia. Por otra parte, los ejércitos sobre los cuales descansaba su poderío estaban cambiando de carácter. Al principio, habían estado integrados por franceses patriotas que luchaban por la revolución y por la patria, pero las continuas campañas militares habían agotado la población masculina de Francia, y ahora los ejércitos incluían polacos, alemanes, italianos y otras gentes reclutadas generalmente por la fuerza. En los países conquistados había mucha gente que en un principio había recibido a los franceses con entusiasmo por ser los portadores de los principios y reformas revolucionarias. Pero ahora estaban cansados con las continuas contribuciones, confiscaciones y conscripciones y empezaron a considerar la dominación francesa más que nada opresora, inclusive más que la de los viejos monarcas. En la misma Francia fue aumentando la oposición a Napoleón, tanto de revolucionarios como de católicos. Pues a los primeros les enfurecía la censura y las restricciones arbitrarias y a los segundos les molestaba que Napoleón se hubiera anexado los estados papales y arrestado al Papa en 1808. También había mucha oposición en todos lados contra el sistema continental, pues este había originado la escasez de muchos productos, precios altos y estancamiento del comercio. Finalmente, estaba la continua oposición de Inglaterra que, segura por su posición como isla y su poderío marítimo, provocaba y subsidiaba continuamente nuevas coaliciones y rebeliones contra Napoleón. El fervor nacionalista que había inspirado las conquistas francesas ahora ayudaba a sus oponentes, pues como reacción contra la dominación francesa surgía el nacionalismo en otros países. En España, la guerra de guerrillas, vigorosamente apoyada por los ingleses, constituyó un desgaste constante de los recursos franceses. Hubo rebeliones de carácter nacionalista en Holanda, Suiza, Italia y el Tirol.